Los nanofertilizantes. Estos se utilizan para mejorar la nutrición mineral de las plantas, aumentar la eficiencia de los nutrientes y también mejorar la fertilidad del suelo. Los nanofertilizantes tienen un mayor transporte y entrega de nutrientes. Si quieres saber más respecto a estos, inscríbete en nuestro curso de nanoagricultura que comenzará el 24 de marzo. Te esperamos. Nuestro siguiente y último ponente de la noche es la doctora Marisa Robles. La doctora es licenciada en Química, graduada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, máster en Ciencias Químicas, el título obtenido en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y tiene su doctorado institucional en Ingeniería y Ciencia de Materiales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como sus publicaciones más representativas, tenemos a menta piperita como soporte natural de nanopartículas de plata, un nuevo tratamiento contra Candida albicans, actividad antimicótica del óxido de zinc decorado con nanopartículas de plata contra el Trichopiton mentagrophites, entre otras. Y actualmente, la doctora Marisa Robles brinda asesoría de proyectos en la INCISOL, realiza labores de investigación y desarrollo en Tangible Nose, es gerente de investigación y desarrollo en Hexagromérica y es investigadora en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde trabaja en el proyecto Bioremediación de Agua y Suelo, desarrollo de cemento dental, hidrofobo y extractos naturales decorados con nanopartículas de plata. Dicho esto, damos paso a la doctora. Le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a Kevin Andrade y a Julio Guerra específicamente por esta amable invitación, además de todo su equipo, para participar en este Congreso de Nanotecnología Aplicada. Pues bien, vamos a comenzar con una charla que pues es representativa de mi trabajo de tesis doctoral. Entonces, bueno, a continuación les voy a proyectar. Bien, pues bueno, esta portada es muy representativa de esta historia que les voy a platicar el día de hoy. Bueno, como ya lo mencionaron, primeramente tengo una formación de licenciado en química y pues bueno, durante la licenciatura nació en mí pues, el interés principalmente por todo lo que tenga que ver con las plantas. Y tuve la fortuna de hacer un servicio social en biotecnología vegetal. Entonces de ahí como que empezó mi caminito. Posteriormente, pues en la maestría me dediqué a eso, a la micropropagación de especies vegetales, a la extracción de extractos con actividades específicamente para fenoles y flavonoides. Y pues finalmente cuando llego al doctorado yo quise pues darle este enfoque, ya que es un doctorado multidisciplinario en el que tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos especialistas en diferentes áreas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con gente especialista en citotoxicología, químicos igual que yo, gente especializada en microbiología, de la cual aprendí muchísimo, sobre todo para la aplicación en este tema. Y pues bueno, pues aquí surge esta gran oportunidad, ¿no? Pues como podemos ver aquí en la pantalla, yo tengo el ajo y tengo por abajo la menta, ¿no? Y en medio están las nanopartículas de plata. Y finalmente, pues la unión de las nanopartículas de plata soportadas en estos extractos. En la parte de arriba está el extracto de ajo con las nanopartículas y en la parte de abajo podemos ver el extracto de menta con las nanopartículas. Sin embargo, pues aquí tenemos dos historias diferentes, muy, muy diferentes, que a continuación les voy a platicar. Pues bien, este trabajo nace porque hemos visto mucho la resistencia antibiótica. Como pues ya lo hemos visto a lo largo de este congreso, hay diferentes tipos de resistencia antibiótica en los diferentes usos de estos fármacos. Y pues aquí nada más es un problema que viene a agravar enfermedades,
hay riesgos de intoxicación, principalmente porque la gente se automedica. Y pues obviamente vemos los efectos adversos de estos antibióticos que normalmente podemos encontrar, ¿no? en las farmacias. Cuando se usan, cuando no los debemos pues de ingerir, cuando nosotros nos automedicamos. Pues bueno, por lo mismo, por la historia que les empecé a narrar desde la portada, nosotros como objetivo de estudio tenemos principalmente a las nanopartículas, ya de que se ha documentado bastante de que estas tienen una actividad bactericida. Por otro lado, tenemos pues principalmente a la herbolaria mexicana, que pues nos ha dicho también que tiene diversos usos, específicamente pues bueno, como antifúngicos. Y entonces aquí son los extractos naturales, ¿no? Entonces finalmente nuestro objetivo es ver la interacción entre las nanopartículas y los extractos naturales para pues desarrollar un antifúngico, que en esta ocasión utilizamos menta piperita y Allium sativum, que es el ajo que normalmente tenemos en nuestras cocinas. Bien, se han descrito diferentes mecanismos de acción de estas nanopartículas, donde, pues, como podemos observar en la imagen, podemos tener una ruptura de la membrana celular, donde aquí luego las nanopartículas se van a internalizar y van a empezar a generar una serie de cambios, van a empezar a liberar especies oxígeno reactivas, va a empezar a haber mutaciones, va a haber una perturbación en el metabolismo, una desnaturalización de las proteínas y pues esto todo va a desencadenar en daños al ADN. Y pues bueno, esto también va a inhibir la replicación del ADN y finalmente va a haber una inducción del estrés oxidativo y la formación de especies oxígeno reactivas. Esto también ya está ampliamente descrito por diversos autores, pues específicamente que se han especializado en el efecto de las nanopartículas. Bien, como ya lo comentaba antes, gracias a la herbolaria mexicana, pues nos dicen que tenemos estos antecedentes, ¿no? Principalmente de Allium sativum, del ajo, donde tenemos al ajoeno y a la lisina principalmente como antifúngicos. Pero también se ha dado testimonio de que existen estos efectos no nada más antifúngicos, sino para otros usos, como es el sulfuro de isopropilo, el disulfuro de dialilo, el trisulfuro de dialilo. Y pues bueno, por otro lado tenemos algo similar, pero con la menta piperita. Aquí tenemos diferentes tipos de fitoquímicos, como son el mentol, el limoneno, el cinelón, la mentona, la luteína, que también tienen algunos efectos antifúngicos y otros pues los podemos utilizar para otras aplicaciones. Y pues hemos encontrado también que ya han habido estudios para la inhibición de ciertos microorganismos. Por el lado de Allium sativum tenemos a Candida albicans, usando extractos acuosos de ajo, teniendo un buen efecto antifúngico. Los extractos acuosos y etanólicos para la inhibición de Botrytis cinerea. El extracto metanólico también de Allium sativum ha demostrado tener un efecto antifúngico contra Aspergillus niger. Y pues bueno, por otro lado también tenemos a menta piperita, usando un extracto etanólico, aceites esenciales y el extracto crudo, como podemos aquí bien observar. Bien, nosotros cuando queremos proponer un nuevo material, decimos, bueno, queremos algo que sea biocompatible, que no sea tóxico, por lo mismo. Queremos algo lo más natural posible, lo menos dañino. Y encontramos que ya en el pasado han habido estudios de la combinación de la medicina tradicional y los fitoquímicos, como es el caso de rosa canina con fluconazol, los cuales superaron la resistencia a hongos y minimizaron la toxicidad para el paciente.
Por otro lado, también tenemos efectos sinérgicos de soportes naturales con nanopartículas, como es el acerrín modificado con nanopartículas de plata y el heno de alfalfa de igual manera con nanopartículas de plata. Y esto es el primero con aplicaciones para remediación de agua y el segundo pues para una mejora en la absorción de medicamentos. Y pues finalmente encontramos otro antecedente de materiales naturales y nanocompuestos para generar elementos que ayuden en la curación de, por ejemplo, heridas superficiales, como es el uso de colágeno o quitosano con nanopartículas de plata, y esto pues mejora también la biocompatibilidad de estos, pudiendo generar una especie de apósitos para que no sean tóxicos para el paciente y que ayuden en su rehabilitación. Y pues bueno, en la actualidad todos los antifúngicos están dirigidos hacia un solo mecanismo de reacción, como es el ARN fúngico. Y pues como ya lo vimos, como ya lo mencioné anteriormente, las nanopartículas tienen hasta 7 mecanismos de reacción. Es por ello que es una buena opción para usarse como antifúngico. Y pues bueno, nosotros queremos combinar estos 7 mecanismos de la plata adicionado a extractos naturales para hacerlos todavía más biocompatibles y pues que no nos generen una toxicidad. Pues bueno, esa historia comienza primero haciendo una síntesis de nanopartículas. El método que nosotros seleccionamos es el de Lee-Meisel, el cual se caracteriza por primero desarrollar un crecimiento por semillas. Esto es una primera síntesis, una primera reducción con borhidruro de sodio y citrato de sodio como agente capeante para estabilizar estas nanopartículas. Existen una serie de pasos donde todavía podemos regular el tamaño de estas nanopartículas. Sin embargo, nosotros nos quedamos en la fase de semillas. Esto porque nosotros observamos en estudios anteriores que las semillas podían estar presentes para una liberación lenta de estas nanopartículas, lo cual creímos que era algo benéfico para nuestro material. Para cuando nos existiera esta interacción de los extractos naturales con las nanopartículas, pues hubiera una mejor estabilidad química. Bien, posteriormente obtuvimos extractos por maceración, ya sea etanólicos o acuosos. Etanólicos únicamente para el caso del ajo y acuosos para la menta y etanólicos también para la menta. Posteriormente, estos extractos los caracterizamos usando espectroscopía UV-Vis, microscopía electrónica de transmisión y microscopía óptica para ver los daños de estos microorganismos, tanto de Trichophytum rubrum como de Candida albicans. Y pues hicimos una evaluación de la citotoxicidad por el método de la resarsurina, usando células mononucleares del sistema inmune. Y esto pues finalmente la evaluación de antifúngica la hicimos por el método SPOTY, que es de difusión de disco, que son una placa de 96 pozos, la cual nos permite probar diferentes concentraciones simultáneamente en un mismo experimento, pues para tener menor rango de error y pues si nosotros quisiéramos repetirlo, pues tendríamos una mejor precisión en este tipo de experimentos. Pues bien, nuestro material empieza de esta manera. Tenemos las semillas, como ya lo mencioné, por el método de Lee-Meisel. Estas semillas las vamos a poner en contacto con el extracto de ajo en este caso y vamos a obtener una interacción electrostática de la plata iónica con algunas proteínas y compuestos del extracto, en este caso de Allium sativum. La primera caracterización es este análisis elemental que nos arroja también la microscopía electrónica de barrido. Y pues bueno, nosotros podemos observar la primera fotografía que pues podemos ver como una especie de círculos, como si fuera un racimo. Y esto es debido a que el extracto de ajo tiene unos compuestos muy chiquititos, que lo cual lo hace conformarse en forma esférica. Y pues nosotros vemos, y bueno, lo hemos comprobado a lo largo de esta experimentación,
que es la forma más estable que tienen estas moléculas. Y pues nosotros podemos observar también que existe una muy buena interacción de la plata con este extracto. Las pequitas más oscuras que podemos observar aquí en esta imagen corresponden a la plata, como lo podemos ver también aquí mismo pues del lado superior derecho, que tenemos un 7% de plata y pues está señalado en color verde, donde pues también coincide con esta imagen que vemos pues a la izquierda, y estos son los puntos de esta plata. Y los demás elementos corresponden a los micro y macroelementos de los extractos, en este caso del extracto de ajo. Creo que se me ha congelado la pantalla. Ahí está. Posteriormente nosotros hicimos una caracterización UV-Vis para observar el comportamiento pues bueno, más bien para corroborar el dopaje de las nanopartículas de plata con los extractos naturales. El primer interferograma que vemos pues es el plasmón correspondiente y característico de las nanopartículas de plata, como ya lo mencionó el doctor Alfredo, pues tiene sus señales características, y en este caso lo que estamos viendo en el interferograma A en color azul, lo que vemos es una polidispersidad del tamaño de nanopartículas que van de 5 a 40 nanómetros. Y bien, este interferograma nos va a servir como referencia para posteriormente ver cómo es que está interaccionando el extracto de ajo con las nanopartículas de plata. En el interferograma B podemos ver primeramente en azul, que es el interferograma característico del extracto de ajo, y en naranja ahora sí la interacción del extracto con las nanopartículas. Y vemos que hay una disminución en ciertos grupos, en ciertas partes aquí perdón. Ajá, que vemos una interacción principalmente en picos característicos, como lo señalo aquí pues, del lado derecho, que es el sulfuro de isopropilo, el sulfuro de terbutilo, sulfuros de metilo, etilo y pentametilo, que son los que principalmente van a interaccionar con la plata. Y no lo pongo aquí porque ya se me hacía demasiado extenso, pero nosotros hicimos análisis de XPS donde corroboramos unas interacciones químicas de la plata con los grupos SH. Entonces, pues aquí lo podemos corroborar también junto con este análisis de UV-Vis. Cabe señalar que los picos de alicina y ajoeno a los cuales se les atribuye este efecto antifúngico no fueron pues tocados por la plata, lo cual entonces también nos está indicando que están libres y así estos pueden interaccionar con la pared fúngica más bien, y ahora sí interactuar como un antifúngico. Entonces, pues bueno, esto es una comprobación de nuestro material decorado. Posteriormente, pues bueno, validamos este modelo haciendo pruebas antifúngicas. En la primera gráfica observamos la concentración de ajo, que va desde una muy pequeñitita, del 0.0004% de ajo hasta el 4%. Y bueno, observamos que nuestro extracto de ajo empieza a inhibir desde concentraciones chiquititas que van del 0.004 hasta el 4%. Entonces, nosotros utilizamos esta última concentración donde ya empieza a haber un porcentaje de inhibición un poquito abajo del 90%, y la decoramos con la plata. Entonces, aquí tenemos desde concentraciones muy pequeñitas que van de las 5 partes por millón hasta los 35 partes por millón, y observamos el 100% de inhibición de Trichophytum rubrum. Y pues bueno, tenemos el grupo control, que es con la plata, que ahí empezamos a tener inhibición de Trichophytum rubrum utilizando hasta el 35 partes por millón. Y aquí es donde podemos observar realmente también este efecto sinérgico con actividad antifúngica.
Después hicimos una microscopía óptica nada más para ver cómo es que este extracto hacía efecto tanto en la morfología de Trichophyton rubrum. Y pues bueno, en la primera imagen podemos observar las hifas y las conidias, están en perfecto orden. Y posteriormente, aplicándole este material, tenemos una destrucción y descomposición de la membrana celular, hay deformaciones, hay hifas distorsionadas. Y pues bueno, nosotros lo hemos corroborado junto con la literatura que, pues bueno, por parte del extracto de ajo hay una selección de proteínas que esto va a desencadenar en la inhibición de genes importantes para la infección, como ya lo hablé en el inicio, que existen estos mecanismos de acción contra bacterias y hongos. Y pues bueno, esto va a disolver el contenido citoplasmático, ocasionando la muerte de este microorganismo. Finalmente, nosotros hicimos una evaluación de la citotoxicidad para poder proponer que este material fuera biocompatible. Y observamos en el caso de la plata que ya a partir de un 32%, 32 partes por millón, empieza ya a haber una disminución en la viabilidad celular. Y pues bueno, cuando nosotros tenemos nuestro extracto decorado con la plata, tenemos muy por encima del 80% de viabilidad celular y pues en todos los casos hay una excelente viabilidad celular, lo cual nos dice que es un excelente material biocompatible, ¿no? Pues bien, este trabajo fue publicado en Chemistry and Biodiversity en 2019, el cual también fuimos acreedores a la portada de esta edición. Y pues bueno, los invito a visitar este artículo si es de su interés. Por otro lado, tenemos esta otra historia que es completamente diferente al extracto de ajo, ¿no? Cuando yo estaba en mi tesis doctoral, yo les platicaba a mis asesores, al doctor Elías Pérez y a la doctora Rosalba Patiño, que yo tenía ese interés por saber si todos los extractos se comportaban de la misma manera o no. Igual que el ajo con la plata, ¿cuál era ahí la clave? ¿Cuál era la diferencia entre seleccionar un extracto u otro? Y pues bueno, esto nos llevó a seleccionar el extracto de menta piperita, porque de igual manera que el ajo, tenía este antecedente como bactericida y antifúngico. Y pues bueno, nosotros hicimos un camino muy similar, sin embargo, quisimos probar con un extracto etanólico y un extracto acuoso, porque pues bueno, el estado del arte nos decía que ambos extractos tenían una buena actividad fungicida, entonces quisimos usarlos como base para este experimento. Entonces, de la misma manera que con el ajo, empezamos a ver la caracterización del material. En la primera imagen podemos observar el análisis elemental para el extracto de menta piperita etanólico y pues bueno, aquí podemos observar que la plata está presente en un 15.8% de esta superficie y podemos corroborar que también existen los macro y los microelementos de estos extractos naturales. Y pues bueno, por otro lado tenemos el decorado del extracto acuoso de menta piperita, pero observamos una disminución en la plata que empieza con un 0.4%. Aquí fue donde empezamos a sospechar que íbamos a tener una historia totalmente diferente a la del ajo. Posteriormente, hicimos análisis de UV-Vis, como ya lo mencioné anteriormente. El interferograma de arriba es el de plata como referencia. Y pues bueno, aquí empieza la historia. Las líneas en azul y en naranja corresponden al extracto de menta etanólico en azul y extracto de menta etanólico decorado con plata. Entonces podemos observar que de igual forma que en el ajo hay una disminución en ciertos picos, los cuales corresponden a la luteolina y el caenferol, a estos plasmones de 340 y 355 nanómetros. Y pues podemos observar
que en el caso del extracto acuoso en amarillo y el extracto acuoso con plata en púrpura, pues que ahí también hay unas líneas, hay una disminución, perdón, de los plasmones muy diferente al extracto etanólico. De hecho, podemos observar que la plata con el extracto acuoso, pues casi no hay una muy buena interacción. En cambio, al extracto con etanólico, ahí sí podemos observar unas ciertas diferencias en esta interacción. Y bien, esto lo pudimos corroborar gracias a las pruebas antifúngicas. De igual manera tenemos, pues, en primer lugar, el análisis con las nanoplata. Creo que no lo mencioné, pero para este estudio seleccionamos Candida albicans como microorganismo de estudio. Y pues bueno, en la siguiente gráfica podemos observar en azul y en rosa el extracto etanólico de menta piperita y pues en azul el extracto de etanólico decorado con plata. Y aquí podemos observar, igual que en el ajo, un pequeño aumento en el efecto sinérgico que tiene cuando nosotros decoramos un extracto natural con la plata, teniendo dos concentraciones de inhibición para Candida albicans. Y cuando el extracto está solo, que está marcado en rosa, pues únicamente tenemos una concentración y eso ya acercándonos a concentraciones demasiado altas del extracto. Y pues bueno, nosotros ya no quisimos proponer algo más porque posteriormente les voy a platicar qué pasó con las pruebas de citotoxicidad. Y bueno, de igual manera, podemos observar aquí la morfología de Candida albicans. En la primera imagen tenemos las pseudohifas y los pseudomicelios en buena estructura. Y posteriormente, cuando aplicamos estos extractos, vemos una lisis del citoplasma, hay una destrucción y agrandamiento de la pared celular hifal, hay una deformación y agrandamiento de algunas hifas, y pues bueno, esto lo atribuyen muchos autores a que los grupos OH son dirigidos a la membrana plasmática y pues hay una inhibición de la síntesis del ergosterol. Bueno, como lo comenté anteriormente, nosotros ya no quisimos aumentar este porcentaje de extracto porque de acuerdo a la citotoxicidad ya teníamos una viabilidad celular pues por debajo del 80%. Estas pruebas de citotoxicidad están marcadas por normas internacionales. La más conocida es la ISO 10993-5, que dice que todo compuesto por debajo del 80% de viabilidad celular ya se considera un material tóxico para las células. Entonces, por lo mismo, nosotros ya no podíamos aumentar ese porcentaje de extracto ni de nanopartículas para la proposición de este material. Sin embargo, pues el único extracto que funcionó para menta piperita pues fue el etanólico, pero gracias a la citotoxicidad ya no es pues un antifúngico que pudiera ser una opción. De igual manera, este trabajo fue publicado en Colloid and Interface Science Communications en 2020. De igual manera, les invito a consultarlo si es de su interés. Y bueno, finalmente quiero cerrar con estas diferencias que hay en el decorado de este material, que pues fue algo que nos llamó muchísimo la atención. Primero podemos observar el tamaño de las nanopartículas. Vemos en su mayoría que son de forma esférica, como pues bien lo dice la literatura en la obtención de semillas del Limaceae. Posteriormente en el B podemos ver estas nanopartículas que son estas pequeñas pequitas decorando al extracto de ajo, que son perfectamente esféricas y pues es una imagen pues bastante clara. Posteriormente en el C podemos ver el extracto
etanólico de menta, donde de igual manera vemos que de manera superficial están adheridas estas nanopartículas, y en el D vemos que están como si estuvieran inmersas, incluso perdidas o en una red estas nanopartículas. Entonces, pues bueno, nosotros llegamos también a la conclusión de que si no hubo una buena interacción de las nanopartículas con los extractos acuosos de la menta, es porque estos extractos ya estaban degradados. Lo decimos porque en comparación con el extracto etanólico, pues no es la misma interacción cuando nosotros observamos los resultados de UV-Vis. Entonces esto nos da a entender que ya había una degradación, entonces por lo mismo ya no hay la misma interacción con estas nanopartículas. Y pues bueno, a manera de conclusión, nosotros pudimos obtener un extracto de Allium sativum con nanopartículas de plata, el cual, pues el extracto solo tiene ya el antecedente de que inhibe o altera las vías metabólicas y suprime los genes de virulencia y provoca una desorganización del contenido citoplasmático. Y pues si esto se lo adherimos aparte a los mecanismos de la nanopartícula de plata, pues bueno, logramos un efecto sinérgico en este material. Y pues bueno, estas son nuestras conclusiones, que nosotros para poder generar un biomaterial tienen que ser extractos de fitoquímicos de cadena corta y químicamente estables para poder dar un efecto sinérgico. Y sobre todo el impedimento estérico va a ser algo fundamental para nosotros poder decorar exitosamente un extracto natural. Y pues tenemos que, esto también nos va a ayudar en la disminución de las concentraciones y nos va a dar un antifúngico con doble estocada. Pues bueno, me despido agradeciendo principalmente, pues este trabajo fue parte de mi tesis doctoral, que gracias al doctor Elías Pérez y a la doctora Rosalba Patiño y el doctor Juan Martín Montejano, que fueron los que me abrieron las puertas del Instituto de Física y del Instituto Tecnológico de Celaya para lograr esta tesis doctoral, que bueno, obtuve este título en 2020. Y pues también gracias al equipo de Polilab, del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y pues finalmente a ustedes, el equipo de D-Science, por hacerme esta amable invitación a este Congreso de Nanotecnología Aplicada. Actualmente yo laboro en Río Verde, San Luis Potosí, en la empresa Hexagromérica, que bueno, yo estoy en el área de investigación y desarrollo. Propiamente en nanopartículas y nanoestructuras ya no trabajo, pero también estoy trabajando con biotecnología vegetal, sigo trabajando con extractos naturales y pues de igual forma pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Robles. A continuación vamos a dar paso a algunas preguntas. La primera nos dice, ¿cuál sería el mecanismo de acción de las nanopartículas en las bacterias? Bueno, pues como ya lo había mencionado, son pues 7 estos mecanismos que podemos presentar. El primero serían las alteraciones a la membrana celular, después viene una perturbación del metabolismo, hay una desnaturalización de las proteínas y esto va a ocasionar daños en el ADN. Está la interrupción de las cadenas respiratorias, puesto por la generación de especies oxígeno reactivas. La inducción de estrés oxidativo, gracias a esto, puede haber mutaciones también. Y pues hay una inhibición principalmente del ADN y esto ya ocasiona la muerte celular. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo evitar la degradación de los biocompuestos del extracto? Muy buena pregunta. Eso fue muy, pues yo creo que puntual en nuestra investigación. Nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos que almacenarlas, principalmente viene desde la síntesis. Nosotros para obtener estos extractos tenemos que tener un cuarto frío o condiciones frías, ¿no? Si no es posible tener un cuarto frío, pues por lo menos tener como pues una especie de mesita con una hielera y empezar ahí a hacer los extractos. Esto porque
la desnaturalización de las proteínas va a ser lo que va a empezar a degradar estos extractos. Entonces, si nosotros tenemos bajas temperaturas, nos va a aumentar la vida de anaquel de estos extractos. Entonces, yo creo que lo primero viene desde la obtención del macerado, en nuestro caso, y la almacenación en frío. Listo. Y la otra pregunta nos la hace Yabasol Sánchez. ¿Qué factores son los principales al momento de realizar la adhesión de las nanopartículas? Pues bien, como parte de nuestras conclusiones principales, nosotros proponemos que los estratos que vayamos a seleccionar tienen que ser de cadena corta. El éxito de la decoración del ajo con las nanopartículas se debe principalmente a que eran compuestos de cadena cortita. Los grupos azufrados fueron de gran importancia porque también le dieron muy buena estabilidad a los extractos principalmente y posteriormente para una buena interacción con la nanoplata. Otra de las cosas que también nos dimos cuenta es que los extractos tuvieran suficientes grupos disponibles. Esto es que las pequeñas partículas, en este caso los fitoquímicos, tuvieran pares de electrones disponibles para poder interaccionar con la plata. Entonces, principalmente que sean compuestos de cadena pequeñita, que sean lo estéricamente más pequeñitos para que pues, un volumen grandote pues, te va a impedir esta interacción con la nanoplata. Entonces, entre más pequeño sea el compuesto, mejor interacción va a haber. Los nanopesticidas. Los nanopesticidas son productos fitosanitarios en los que se emplea la nanotecnología para mejorar la eficacia y durabilidad o reducir la huella ambiental de un ingrediente activo en un plaguicida. Para conocer más de este tema, te esperamos en nuestro curso de nanoagricultura el 24 de marzo.